Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Pint of Science la oportunidad que me brinda de estar aquí con todos vosotros hoy, el día de San Isidro, para hablaros un poco de viticultura, y en nuestro caso de viticultura de precisión. El título, como bien recoge, es Viticultura de precisión de la galaxia hasta la molécula. Bien, ¿qué os voy a contar de la galaxia hasta la molécula? ¿Por qué viticultura de precisión? Viticultura de precisión no es más que aportar a la planta, en este caso a la vid, lo que necesita, cuándo lo necesita y en función de cada una de sus necesidades. Eso es lo que entendemos por viticultura de precisión. ¿Y por qué? ¿Por qué viene la viticultura de precisión si todas las plantas son iguales? Hombre, iguales no son. Sí tienen el mismo código genético, pero el entorno que la rodea y que al final las hace diferentes. Es decir, hay una variabilidad derivada sobre todo del suelo, del terreno en el que estas plantas están cultivadas. Y esto ya se le ocurrió, y vamos a recorrer un poquito desde la galaxia, ya vais a ir viendo, hasta la molécula a lo largo de la presentación. Esto ya se le ocurrió, o ya pensó, allá por el año 40-50 después de Cristo, al ilustre Columela, que debemos recordar en un día como hoy porque fue uno de los grandes ilustres de la bética en la época romana, que escribió estos dos libros magníficos, dos tratados estupendos de agricultura y de viticultura. Más adelante, ya avanzamos un poco más en la historia, y en el año 1513 otro de los grandes ilustres, don Gabriel Alonso de Herrera, por mandato del obispo Cisneros, pues elaboró un tratado magnífico también, en el que también estaba ya preocupado por cuidar, tratar mejor la planta. Y además, tradicionalmente, los viticultores siempre han sabido que todo no era igual, que el terreno no era el mismo. Y si no, fijaros, porque aquí tenemos una representación de cómo se distribuye la plantación, o digamos, las distintas calidades de viñedo, en este caso de Borgoña. Y aquí en esta zona más baja, en el valle, tenemos, pues, digamos, las calidades de menor categoría, mientras que en la zona superior, en la zona de más montaña, de mayor altitud, ya sabían que aquí la tierra, la exposición al sol, etcétera, etcétera, era más favorable. Por tanto, el viticultor de siempre ha sospechado algo, ha sospechado que no todo el terreno es igual, pero sin embargo, casi siempre lo ha gestionado igual. ¿Y qué ha utilizado para gestionarlo? El magnífico sensor, el ojímetro. Este sensor siempre es el que utiliza. Y con este sensor, con el ojímetro, que además vale para todo, es multiparamétrico, es capaz de decidir si una planta está pasando un estrés hídrico enorme, cosa que en este caso es evidente, o tenemos una producción asombrosa. Claro, el ojímetro está bien a nivel cualitativo, pero cuando ya hay que poner números, la cosa ya falla un poco. Y esto, que puede parecer mucho, este año hay mucha cosecha, ¿pero cuánto? ¿O esta planta está sufriendo mucho? Sí, porque veo que tiene las hojas senescentes, que ya cuando llegas a este punto ya poco hay que hacer, pero ¿cuánta agua le tengo que aplicar? ¿Cuánto de estresada está la planta? Esto el ojímetro no nos lo dice. Y por eso aquí viene cuando las nuevas tecnologías se ponen al servicio de algo tan, digamos, si me permitís, rústico como es la agricultura o la viticultura. Y entonces, aquí ya es un paso adelante, la inquietud por medir objetivamente, pero claro, este dispositivo, esta conformación, pues hombre, nos llega un poquito más, pero nos permite aprender poco más, porque los viñedos son amplios. Con esto podríamos llegar una docena de cepas, pero hasta ahí no más. Entonces, nos vamos a tener que ir ahora ya a la galaxia. Y aquí en la galaxia, en el año 1972, es cuando se envió la primera familia de satélites para la inspección de la Tierra, y en este caso la inspección también para uso agrícola, uso forestal. Aparece el Landsat, que es el hermano americano. Un poquito más tarde, casi como 30 años más tarde, en el año 2006, aparece la familia Sentinel en Europa. Digamos que son las dos familias de satélites
que son como el Gran Hermano, que están continuamente orbitando alrededor de la Tierra, ahora veremos con qué, aportando información sobre el estado de las masas forestales, de los cultivos, etcétera, etcétera. Y además, la información que nos aportan es gratuita, es de libre uso y utilización. Y además pasan, digo que es un Gran Hermano porque pasan continuamente, y ahora, por ejemplo, los nuevos de la familia Sentinel, el Sentinel-2 pasa cada 10 días, es decir, es posible tener una imagen de mi parcela, de mi zona, cada 10 días. Claro, tenemos una imagen cuya resolución espacial no es centimétrica, pero bueno, la tenemos de 10 metros, que antes, hace ya unos 4 o 5 años, era de 200 metros, y poco a poco, digamos, van viendo cada vez más minuciosamente. Bueno, pero ¿y qué ven? Muy bien, porque están ahí orbitando los dos, las distintas familias, pues lo que llevan son una serie de cámaras con unas similares, digamos, en configuración, con más o menor número de bandas que las que tenemos todos en el móvil, que en este caso esas bandas o longitudes de onda, en este caso el verde, el rojo o el infrarrojo, digamos, están específicamente colocadas esas bandas porque aportan una información fundamental de la vegetación. Y ahora vamos a ver qué información dan. Bueno, pues esas bandas, sobre todo esas tres que hemos comentado, unas bandas de la zona del visible, el rojo, el verde, el azul y el infrarrojo, digamos que conforman una serie de índices espectrales de la vegetación, de cual el más famoso y mundialmente conocido es el NDVI, que también data del año 72. ¿Y qué me dice este índice? Ya os digo que la lista es innumerable y cada vez se van creando más. Pero básicamente el principio que rige todos estos índices es el siguiente, en general. Bueno, tenemos parte de la radiación que utiliza la planta o la vegetación para fabricar los carbohidratos. Y entonces, esta radiación, sobre todo el visible, es absorbida y muy pequeñamente vuelta a ser reflejada, a emitirse. Sin embargo, en el caso del infrarrojo, el infrarrojo no le gusta a la planta y tal cual llega, prácticamente lo refleja. ¿Qué sucede en una planta sana? Pues en una planta sana lo que sucede es que llega el visible, lo absorbe muchísimo y prácticamente, en este caso un 8%, lo refleja. Mientras que el infrarrojo llega y prácticamente la mitad la vuelve a reflejar. En el caso de una planta dañada, porque tiene un parásito, porque tiene un estrés hídrico, porque tiene un estrés nutricional, que le falta nitrógeno, que le falta cualquier tipo de nutriente, bueno, ya veis que los pigmentos que tiene, ya por el color, son diferentes. Entonces, la radiación visible incide, pero no es capaz de trabajar con ella y entonces devuelve una mayor cantidad, mientras que el infrarrojo, parecido. Por tanto, cuando el NDVI y en general otros índices espectrales son más altos, son indicadores de un mayor vigor, de una mejor estado nutricional de la planta, un mayor contenido en nitrógeno en muchos casos. Mientras que cuando el NDVI es más bajo, típicamente inferior a 0,5, hay un síntoma ahí que nos está diciendo. Y este tipo de índices son capaces de ser calculados instantáneamente a partir de esas imágenes que tenemos desde los satélites. ¿Y con esto qué hace el agricultor? Bueno, pues el agricultor es capaz de segmentar su parcela, su imagen, en función de un mayor o menor índice espectral y trabajar de forma diferente. Vayamos, aquí tenemos otras plataformas. Esta es la que os he comentado, por eso viene de la galaxia, pero vamos a ir descendiendo porque también podemos embarcar este tipo de cámaras en aviones pilotados, en drones o incluso en dispositivos, en este caso es un tractor, que vayan pasando a lo largo del viñedo. Vayamos ahora a otro de los principales aspectos que hay que tratar cuando uno tiene un viñedo, y en este caso es el estado hídrico. Fijaos, estas tres imágenes corresponden a un mismo viñedo de 5 hectáreas aquí en La Rioja. Es decir, es imposible o no es deseable, digamos, que un viticultor riegue de forma homogénea estas tres, porque claramente esta de la izquierda está sufriendo un proceso de estrés muy superior a la de la derecha.
Claro, para evaluar el estrés hídrico hay multitud de sistemas, unos basados en la demanda atmosférica, es decir, cuanto mayor temperatura, cuanto menor humedad relativa, cuanto mayor viento, la planta va a requerir mayor cantidad de agua. Otros métodos se basan en cuánta cantidad tiene el suelo, pero lo más importante aquí, ¿qué es? La planta en sí. Por tanto, se ha demostrado que la planta es... los métodos que se basan en medir la planta son aquellos que son los que ofrecen una información más relevante. Bueno, pues vayamos a medir la planta. ¿Con qué podemos medir? ¿Con qué tecnologías podemos medir de forma no invasiva la planta? Es decir, sin tocarle ni destruirle ni una sola hoja. Pues os voy a presentar dos. La primera es la termografía. Permitidme llamarle en este caso o atribuirle la fiebre de la planta. ¿Qué es la termografía? Pues la termografía no es sino una técnica que lo que hace es medir la superficie, en este caso, si es de una planta, de las hojas. Mide la temperatura de esa superficie. Entonces, sucede una circunstancia. Cuando tenemos una planta respira y genera carbohidratos, genera, digamos, los productos de la fotosíntesis respirando. ¿Y por dónde respira? Pues mirad, respira por estas aberturas que indico en la imagen que se llaman estomas. En el caso de la vid, los estomas se encuentran exclusivamente en el envés de la hoja. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? La planta está contenta, tiene agua, está feliz, radiación, y entonces está respirando. Y por estos estomas va intercambiando CO2 y agua. Absorbe el CO2, genera la fotosíntesis y desprende vapor de agua. Claro, en el momento en que la planta empieza a sufrir, empieza a tener sed, ¿la planta qué hace? Sobrevivir. Y entonces cierra los estomas. Al cerrarlos, ¿su temperatura qué hace? Empieza a subir. Por tanto, uno de los síntomas de estrés hídrico, de que está sufriendo, es una temperatura más alta. Y es lo que vamos a medir. Igual que cuando nosotros tenemos fiebre, y por eso le hemos llamado la fiebre de la planta. Cuando uno tiene fiebre y empieza a sudar, se abren los poros, la temperatura baja. Pues es exactamente el mismo principio. Otra tecnología que podemos utilizar para determinar el estado hídrico de la planta es la espectroscopía infrarroja. Fijaos, este es el espectro en la zona del infrarrojo, en este caso alrededor entre 1100 y 2400 nanómetros. Recordad que el visible, que es lo que nosotros vemos, va de 300 a 700 nanómetros. Entonces, en una zona del espectro un poco más alta, digamos, sucede una circunstancia, y es que hay longitudes de onda en este caso alrededor de 1450 y alrededor de 1900, que curiosamente son las longitudes de onda que responden a las vibraciones y las extensiones de la molécula de agua. Hace poco un compañero de la Universidad de La Rioja, que está en Cambridge, hizo una ponencia muy interesante sobre el baile del agua y precisamente abordaba esto. Él denominaba este tipo de vibraciones y de estiramientos asimétricos, etcétera, los bailes del agua. Bueno, pues ¿qué sucede? Que si somos capaces de ver incrementos o distintas respuestas en estas dos zonas del espectro, están asociadas a la cantidad de agua que tiene la planta. Y nosotros lo que vamos a hacer es medirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de forma no invasiva. Lo hacemos montando, en este caso, esta es la cámara térmica y este es el sensor de espectroscopía, y lo montamos en un vehículo móvil. En este caso, vamos bajando ya no estamos en la galaxia, estamos en tierra firme. Pero si os fijáis, lo que hacemos es medir sin tocar la hoja. En este caso, a unos 30 centímetros y en el caso de la cámara térmica, aproximadamente a 1,5 metros. Y no vamos parados, vamos a 5 kilómetros por hora. Y con toda esta información, aquí tenéis un detalle de este cabezal del sensor. Con toda esta información, ¿qué hacemos? Pues obtenemos unos espectros, como los que habíamos visto. Estas son las dos bandas del agua, y puesto que tenemos también la posición GPS, podemos hacer mapas del estado hídrico de forma rápida. Es decir, podemos llegar a saber lo que decíamos al principio. ¿Cómo está mi planta en estado hídrico en esta zona de aquí
caliente, caliente, caliente como el rojo que aparece, frente a esta otra zona de aquí que está más verde. Es decir, voy a poder hacer un tratamiento diferente. Voy a poder hacer un riego diferente, un riego de precisión. En este caso es lo mismo, son olvidados de las variables, pero indica cuanto más rojo, más estresado está la planta, y cuanto más verde, menos estrés hídrico sufre. Entonces, puedo dividir esta zona y esta zona y regarlas de forma distinta. Y ahorraré agua, seré más sostenible y las plantas estarán mejor y más adecuadamente tratadas desde el punto de vista hídrico. Finalmente vamos a abordar otro de los parámetros. Estas tecnologías se están aplicando a distintas variables. Ahora vamos a abordar la composición de la uva, porque al final nosotros producimos uva para elaborar luego un vino. Y la composición del vino y la calidad del mismo dependen íntimamente de la composición de la uva. Bueno, pues aquí tenéis una serie de sensores. Este prácticamente es más pequeño que el mando que tengo yo aquí para pasar las diapositivas. Todos estos son sensores que se basan de nuevo en la espectroscopía NIR, ¿de acuerdo? Y son capaces, sin destrozar, en uva intacta, algunos incluso a distancia, como es el caso del sensor que utilizábamos también para medir agua, son capaces de determinar distintos compuestos de la uva, los azúcares, la acidez, los antocianos de la uva tinta que habéis conocido. Y ahora y entonces, dando un paso más, porque esto es espectroscopía tal y como la hemos visto, pero, digamos, dándole una vuelta de tuerca, juntando la espectroscopía con las cámaras que todos conocéis, podemos ver lo que se denomina visión hiperespectral. Esto no es nada del otro mundo, más que si esta es las cámaras que estamos habituados, las que tenemos todos en el móvil, que tiene el RGB que se llama, el rojo, el verde y el azul, y lo que hace es tomar la imagen en 3 filtros o 3 bandas distintas. ¿Qué hace una cámara hiperespectral? Pues multiplicarlo por 100 o por 200, es decir, saca la misma imagen en 200 o 300 bandas. Es decir, al final, lo que obtienes en cada punto de la imagen, un espectro completo, y esto da una información enorme. Hasta ahora este tipo de cámaras, pues bueno, siguen siendo caras, son difíciles, los datos son enormes, como la información que aportan, y requerían de gran cantidad de sistema de computación, pero todo esto va suavizándose poco a poco, y ahora ya estamos en disposición de empezar a utilizar esta tecnología, que parece muy sofisticada, que se utilizaba en farmacéutica fundamentalmente, para la agricultura, y es lo que os voy a mostrar. Fijaos que con esta tecnología, también con la espectroscopía NIR, lo que hemos conseguido es intentar, a partir del espectro, estos son espectros de uvas intactas, ¿de acuerdo?, conseguir la huella digital, es decir, en este caso, el contenido de más de 15 compuestos nobles de la uva, como son los antocianos. Toda esta tecnología es fantástica, esto es lo que se conoce en química como cromatografía líquida, y es estupenda, te da unos resultados muy robustos, muy buenos, pero requiere el uso de disolventes, habitualmente requiere un tiempo, dependiendo del método, entre 15 minutos y hora y media para tratar una muestra, y todo eso, cuando uno establece un modelo, puede ser suplido por prácticamente, en este caso, 5 minutos con uva intacta, sin preparar la muestra y además sin necesidad de utilizar disolventes. Entonces, creemos que esta tecnología, ahora en laboratorio es cierto, pero en uva intacta, es posible posteriormente sacarla al campo y embarcarla de nuevo en el vehículo móvil que os he presentado anteriormente. Por último, otro gran sensor que tenemos todos junto con el ojímetro, el móvil. Cada vez se están desarrollando más aplicaciones sencillas, gratis en su mayoría, para viticultura. Y aquí os presento 3. Esta fue desarrollada dentro de nuestro grupo y fue una de las primeras. Se llama Vitisflower y a partir de una sencilla imagen con el móvil te hace un recuento del número de flores que tiene la inflorescencia. ¿De acuerdo? Otra está desarrollada en la de la Universidad de Adelaida,
te determina, a partir de una imagen también, digamos, bueno, el grado de cobertura, de porosidad que tiene, en este caso, tu espaldera. Y hay otras, por ejemplo esta, también desarrollada en Australia, que lo que hace te sirve un poco de guía para ver si tienes incidencia por una de las principales enfermedades, como es el oidio, qué grado de infectación tienes o no. Pero, como digo, cada vez están saliendo más. Bueno, vamos llegando al final. Hemos ido desde la galaxia hasta la molécula de agua y la molécula de antociano. Y aquí, este señor hace 50 años estaba en nuestros viñedos. Ahora están estos señores en nuestras casas o en nuestros almacenes. ¿Por qué no podemos utilizar vehículos autónomos para distintos usos en el viñedo? Bueno, pues esto es una realidad todavía en fase de prototipo, pero aquí les presento distintos robots agrícolas autónomos que se mueven solos dentro del viñedo, especializados para uso del viñedo. En este caso, permite aplicaciones fitosanitarios. Este está realizado para monitorización, para la poda, de nuevo para monitorización. Y este en concreto es el denominado Vine Robot, que fue desarrollado dirigido por la Universidad de La Rioja, dentro de un proyecto europeo, y el cual era capaz de moverse autónomamente a lo largo del viñedo, en una trayectoria recta, en giros, y a la vez se movía entre 2 y 4 kilómetros por hora, era capaz de determinar el estado nutricional de la espaldera y algunas variables de composición de uva. Esto ha quedado en este prototipo, pero ahora mismo se continúa con otro proyecto denominado Vine Scout, que persigue su desarrollo comercial. Finalmente, ya llego al final. Quiero dar las gracias a todos ustedes y a mi grupo de investigación, que es el grupo Televitis de la Universidad de La Rioja y del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, algunos de los cuales están aquí hoy conmigo, y por toda la labor de grupo. Y bueno, decirles que nosotros nos trabajamos en viticultura de precisión, en nuevos sensores y en nuevas aplicaciones. Y como hoy era San Isidro y esta charla iba del vino, ¿por qué no alguna vez puede haber un Toast for Science en vez de un Pint of Science? Así que muchas gracias. Le podéis hacer preguntas a Maripaz y bueno, entre todos los que preguntéis, si queréis, luego sortearemos un regalo de sorpresa que tenemos. Así que el que quiera levantar, que levante la mano, nombre y apellido y venga, vamos a ello. Buenas. Pablo Tobillas. Tobillas. Muy interesante la charla. Tengo una duda con lo del satélite. No sé si se usa y cómo puede el viticultor acceder a esos datos o si tiene que contratar el servicio. No, toda esa información, todas esas imágenes están disponibles en la página web de cada uno. En el caso del Sentinel, uno pone Sentinel en Google, le lleva a la página de la ESA, que es la Agencia Europea de Aeronáutica, y a partir de ahí uno ya navega y puede ir, tiene distintas fechas, distintos usos, distintas cámaras, mucho más amplio que todo lo que he explicado. Te descargas las imágenes y en algún caso también ya te descarga el NDVI, en algún caso, ¿eh? Ah. Hola, buenas. ¿Se oye bien? He oído que se hizo un vuelo con LIDAR para leer los bosques de La Rioja. ¿Se va a utilizar también para agricultura o se va a hacer algún otro vuelo? ¿Se va a utilizar el LIDAR? Iván López. Quizá del vuelo con LIDAR yo no tengo esa información, pero hay una persona en la sala que seguro que lo conoce. Gonzalo, si quieres comentar tú la pregunta. Vale, gracias. Sí, no sé quién me ha preguntado.
Bueno, se usa sobre todo en forestal porque las diferencias en la parte forestal son más significativas. Normalmente hay como 3 criterios de clasificación: vegetación baja, media y alta. Entonces es más significativo en la parte forestal. Normalmente en la agricultura, salvo temas de pendientes y cosas parecidas, no se usa. Hola, Rafael Soto. Se supone que con este tipo de tecnologías se puede conseguir mejores uvas, por tanto, mejores vinos. Y estarán, se supone, bastante interesadas las grandes bodegas que se puedan permitir este tipo de desembolsos y este tipo de investigaciones. ¿Cuántas bodegas y de qué tipo están trabajando con esto? Bueno, esto depende del tipo de tecnología que se haya presentado aquí. El número no lo tengo, pero te puedo decir que a nivel rutinario comercial cada vez son más tanto bodegas de mediano y gran tamaño que utilizan pues el NDVI, por ejemplo, generalmente con vuelos de drones o vuelos de tripulados dentro de su selección de cosecha principalmente. En el caso del riego todavía es algo que hay que transferir directamente al sector, al viticultor, y en el caso por ejemplo, de la composición de la uva, nosotros estamos intentando para que, por ejemplo, esa tecnología se pueda poner en una mesa de selección. Ahora mismo hay mesas de selección ya que utilizan sistemas de visión RGB principalmente, y en algún caso infrarrojo, para seleccionar 2 clases, y de este tipo hay ya perfectamente en uso de hace varios años en varias, al menos en 4 o 5 bodegas de La Rioja. A nivel nacional, ya digo, quizá el NDVI y los vuelos con cámara térmica con dron sea la opción más extendida, pero lo utilizan desde Galicia, me consta, en algunas bodegas principales como en el resto de España. Obviamente, no solo es conseguir mejores uvas, también tomar decisiones con criterio, con un criterio objetivo. Uno no se va a una operación simplemente con el aspecto que le diga el médico, uno requiere una serie de pruebas, etcétera, para tomar una decisión. Pues aquí igual, razón de más cuando, por ejemplo, uno de los principales insumos, como es el agua, bueno, en el escenario cambiante del cambio climático, veremos si no se cuestiona en según qué años. Llevamos 2 años que ha sido un recurso esencial. Entonces, bueno, hasta ahora el agricultor, ¿qué hace? Habitualmente, antes no se podía regar, ahora se puede regar, pero ¿qué hace? El clásico, cuando hay agua hay que regar, pues sea necesario o no sea, y la cantidad que sea, que tenga disponible en ese momento. Pero eso es un uso eficiente del agua, no solo para la agricultura, para todo el resto de aspectos de la sociedad donde se necesita agua. Hay toda una revolución al respecto, y creemos que es un punto en el que la tecnología es capaz de medir y apostar por un uso sostenible del agua, en un caso concreto, ¿no? Lo mismo el nitrógeno. El agricultor, cuando puede, por si acaso hecho. Y luego a veces hay un exceso de vigor que redunda en ese exceso de follaje, mayor infestación de plagas y de enfermedades, con lo cual flaco favor le hace a su viñedo si no fertiliza de una forma racional y correcta. Y además, la lixiviación de las aguas, que hace acumular nitratos, nitrógenos, contaminar los acuíferos. Por tanto, todo está un poco relacionado, y creemos que obviamente es para producir mejor, pero también de forma más sostenible. Nosotros trabajamos desarrollando este tipo de aplicaciones. Los sensores existen, pues a veces para otros usos, y nosotros intentamos desarrollar para aplicaciones que sean útiles y posteriormente transferibles al viticultor. Sí.